Sí. Perfecto. Órale, pues. Entonces, dentro del gran tema de tipos de roca, de rocas, donde vamos a ver el origen y las características físico-químicas de cada una de ellas, pues vamos a comenzar ahora por las rocas ígneas. Entonces, las rocas las podemos clasificar en tres grandes grupos, que son las ígneas, las sedimentarias y las metamórficas. Cada una de ellas, así como nos enseñaron que, o como sabemos, que hay ciclos en la naturaleza, como el ciclo del agua, como el ciclo del carbono, ese tipo de ciclos biogeoquímicos, pues también hay ciclos en cuanto a las rocas, el ciclo de las rocas. ¿Y por qué es un ciclo? Pues porque básicamente lo que dice el ciclo de las rocas, lo que nos indica, es que una roca se puede transformar en cualquiera de los otros tipos de rocas, dependiendo de las condiciones en las que se encuentre. Por ejemplo, bueno, aparte también es muy importante decir que el ciclo de las rocas puede comenzar en cualquier tipo de roca, es decir, en la roca sedimentaria, en la metamórfica o en la ígnea, ¿no? Vamos a comenzar aquí en la roca sedimentaria. Ustedes ya saben que para que se forme una roca sedimentaria, pues necesitamos sedimentos, necesitamos una roca preexistente, la cual tuvo que haber sido intemperizada, erosionada, y después que todos esos sedimentos que se formaron a partir de la destrucción de esta roca preexistente fueran depositados en otro sitio en el cual se dio el proceso de diagénesis, que este proceso de diagénesis es la formación de una roca nueva y se da por la cementación y la compactación, ¿no? Entonces, ya se tiene formada nuestra roca sedimentaria. Si esa roca sedimentaria se le somete a calor y a presión de tal forma que se reordenen sus minerales, entonces lo que va a suceder es que vamos a tener un nuevo tipo de roca, que es una roca metamórfica, perdón. Perdón, voy a tomar un poquito de yogur, porque ahora no desayuné. Perdón. Bueno, y entonces, si esa roca metamórfica recién formada es sometida a procesos de mayor presión y de mayor temperatura, de tal modo que la conformación de esta roca ahora sí se funda, es decir, que ahora sí llega al punto de fusión, pues vamos a tener ahora un magma. Y ese magma, cuando se cristalice o se solidifique, pues vamos a tener entonces ahora una roca ígnea, la cual es motivo de nuestra clase del día de hoy. Pero de nuevo, si esa roca ígnea, ya cristalizada, ya solidificada, está expuesta, se intemperiza, se erosiona y después se forman sedimentos de ella y estos sedimentos son depositados en algún otro lugar y a partir de ahí viene el proceso de diagénesis, bueno, llegaríamos de nuevo a una roca sedimentaria. O la otra, si esa roca ígnea ya, ya cristalizada, ya formada, es sometida a procesos de presión y de temperatura en los cuales no llegue a fundirse, pues entonces de nuevo tendríamos una roca metamórfica. O si esa misma roca ígnea se le somete a muchísima temperatura y de nuevo alcance su punto de fusión, pues se formará de nuevo un magma y al momento de cristalizar, pues sería de nuevo otra roca ígnea. Entonces, vean cómo estos procesos son, este ciclo más bien, se da entre todas las rocas y para todos lados, ¿no? Hoy veremos entonces las rocas ígneas, pero bueno, antes de seguir avanzando, me gustaría que me dijeran ustedes qué es una roca. Porque estamos hablando de rocas, 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 pero ¿qué es una roca? Un agregado de minerales, ¿no? Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, pues bueno, ya con esa base vamos a partir para el día de hoy.
Tenemos entonces las rocas ígneas, que esta palabra de ígneas viene del latín ignis, que significa fuego. Las rocas ígneas las podemos clasificar en dos, las extrusivas y las intrusivas, pero también pueden encontrarlas con otros nombres, que son, para las extrusivas son las volcánicas y para las intrusivas son las plutónicas. Se les llama plutónicas o intrusivas. Bueno, esto de Plutón es por este dios griego, Plutón, que vivía debajo de la superficie terrestre, ¿no? Entonces pueden ubicarlo también así las palabras, pues para que les quede claro. Intrusivo se refiere a estas rocas que se cristalizan por debajo de la superficie terrestre, y extrusivas aquellas que se cristalizan o se solidifican en la superficie, ¿va? Y pues bueno, ya habíamos visto esta imagen, me parece, en alguna otra presentación, porque es importante mencionarles el proceso de fusión. En el proceso de fusión, lo que tenemos es que las moléculas ordenadas de un sólido cristalino, bueno, siempre están en movimiento, siempre están en cierta vibración, pero se mantienen en un rango el cual no les permite separarse, ¿no? Por eso es un sólido. Sin embargo, cuando se le agrega a ese sólido muchísima más temperatura hasta que llegue a su punto de fusión, que cómo es este proceso, pues lo que pasa es que está aumentando la energía en estas moléculas. Y si bien aquí en la parte izquierda donde está el sólido cristalino, bueno, pues hay una separación muy bien definida, ¿no? Entre cada una de las moléculas. Y del lado derecho lo que vemos es que las moléculas comienzan a vibrar a mayor frecuencia, a mayor velocidad, y entonces van a necesitar mayor espacio entre sí. Van a necesitar mayor espacio entre sí, y lo que van a formar es que esa separación entre las moléculas cada vez va a ser mayor. Y si es cada vez mayor, entonces el volumen va a aumentar con la misma masa, es decir, la densidad disminuye. Pero además de que la densidad disminuye, lo que va a suceder es que va a haber un cambio de estado, en este caso hacia un estado líquido. Y para la parte de las rocas ígneas, pues se vuelve entonces un líquido compuesto por iones desordenados y libres, ¿no? Entonces, el proceso contrario a la fusión es la cristalización o solidificación. Entonces, vamos a partir de que tenemos un magma. Un magma está compuesto principalmente por 8 elementos, que es el silicio, el oxígeno, el aluminio, el potasio, el sodio, el hierro, el magnesio y el calcio. Después de que tenemos todos estos iones en nuestro magma, va a comenzar un proceso de enfriamiento. Y cuando se comienza a enfriar, pues el proceso de cristalización es el contrario al proceso de fusión. Al momento de enfriar, la energía que tiene este magma comienza a disminuir. Y entonces los iones estaban vibrando súper rápido, ahora se vuelven más lentos. Y al volverse más lentos, van a comenzarse a ordenar en estructuras cristalinas. Y de ahí pasan a la cristalización o a la formación como tal de la roca ígnea. También debemos de tener claro que, bueno, ya ustedes vieron que existen muchísimos minerales. Y no todos los minerales cristalizan a la misma temperatura. Hay unos que comienzan a solidificarse a temperaturas muy altas y hay otros que comienzan a solidificarse a temperaturas muy bajas. Aquellos que se cristalizan a temperaturas muy altas son los primeros que van a comenzar a cristalizar. Y entonces, como son los primeros, pues tienen mayor espacio para crecer. Y sus caras van a estar mejor desarrolladas que aquellos que cristalizan después. ¿Ok? O sea, es simplemente pues porque hasta yo lo relaciono con algunos procesos biológicos, ¿no? Se han escuchado hablar en las aves, ¿no? De que las aves que ponen sus huevos, hay algunas de los polluelos que nacen primero y que son muchísimo más grandes y más fuertes que los otros, ¿no? Pues tienen mayor espacio, mayor recurso. En este caso, pues en la parte de los minerales es algo similar. Digo, no estamos hablando de seres vivos en este caso, pero pues
al momento de cristalizar van a tener mayor espacio para poder crecer, para extender sus redes cristalinas, y pues van a estar mucho más desarrollados que aquellos que cristalizan después. Y entonces, pues, todo el magma que teníamos va a cristalizar, va a solidificarse en una masa de silicatos interpenetrados. Esto podría ser la definición de una roca ígnea. Entonces, sería una roca formada de silicatos interpenetrados a partir de un magma, ¿no? Así es como lo podríamos definir, y así lo puedo poner en el examen. Esto que ven aquí, del lado izquierdo vemos una roca ígnea intrusiva, que es el granito. Y del lado derecho lo que estamos viendo es igual a roca, la misma roca ígnea, el granito. La diferencia es que aquí lo estamos viendo del lado izquierdo con una fotografía de la pieza de mano, y del lado derecho lo estamos viendo con, este, con una lámina delgada. ¿Sí saben lo que es una lámina delgada? ¿Lo han escuchado alguna vez? Creo que no. No, ¿Nunca? ¿Qué se imaginan que Es un pudiera ser? corte, ¿no? Exacto. Así como en biología, en la parte de histología, utilizamos el microtomo para ver tejidos, también en geología, la parte de petrografía o petrología, que es el estudio de las rocas, ellos utilizan algo similar para sacar cortes de las rocas. Son cortes delgados, del orden de 30 micras. Y entonces rebanan la roca y la ponen sobre un portaobjetos, y es analizado en microscopios petrográficos. Entonces, esto que estamos viendo aquí es la imagen tomada de un microscopio petrográfico, donde se puede observar cómo es una roca a escala microscópica. Entonces, lo que podemos ver aquí es justo esta red interconectada de silicatos, ¿no? Entonces, vemos que hay de distintos colores, incluso de texturas. No sé si alcanzan a ver, por ejemplo, se ve como blanco, esto que tiene estas rayas se les llama maclas. No es un mineral, se refiere a la estructura de las líneas, se les llama maclas. También vemos que hay unos minerales de color más oscuros, unos de color más grisáceos, otros de color rosado, cosas así. Ahora, los ingenieros geólogos lo que hacen es que o sea, ya tienen su lámina delgada, la meten al microscopio petrográfico, y para identificar los minerales, ellos juegan con la luz. Pueden polarizar la luz, pueden meterle distintos filtros, girar el portaobjetos, y de repente ven que la luz empieza a extinguir en algún tipo de minerales, o en otros comienza a adquirir otro tipo de coloración y demás, y todo eso les ayuda a que vayan identificando y digan, pues perfecto, aquí tenemos unos feldespatos potásicos, aquí tenemos olivino, aquí tenemos cuarzo, aquí tenemos tales situaciones, y entonces ya llegan pueden caracterizar una roca. Hay distintas formas para caracterizar una roca a este grado de exactitud. Uno de ellos, pues, es un análisis petrográfico, pero también hay estudios geoquímicos, análisis geoquímicos que se pueden hacer. En este caso no es el momento de hablar de ello, pero lo haremos. Ahora, es muy importante que sepamos que para identificar nosotros las rocas en general, en una muestra de mano, es decir, que vamos al campo y nos encontramos una roca o un afloramiento, lo que tenemos que hacer es identificar la textura que tienen. Entonces, las texturas, a final de cuentas, ¿qué son? Es el aspecto de la roca, el aspecto de acuerdo con el tamaño, la forma, cómo están ordenados sus cristales, si es que son visibles. Y todo esto, o sea, la textura va a depender de la velocidad de enfriamiento del magma, de la cantidad de sílice presente y también de la cantidad de gases disueltos en el magma. Entonces, perdón, ya había puesto el silencio. Entonces, es muy... y nos va a dar información de todo esto, ¿no? Ahorita veremos cada una. Cuando nosotros vemos una roca ígnea,
lo primero que tenemos que hacer es observar si los minerales son visibles o si a simple vista la verdad no podríamos distinguir entre ellos. Aquí vemos 3 ejemplos con sus respectivos nombres de texturas. Una que se llama afanítica, fanerítica y porfírica. Díganme ustedes, ¿ustedes pueden ver en la textura afanítica los minerales? No. 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 ¿No, verdad? Entonces, de esto es de lo que se trata este tipo de textura. Afanítica es que no son visibles. Entonces ya tienen un tipo de textura. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando íbamos a clases allá a Seúl? El basalto que ahí teníamos, o que tenemos todavía, ¿se le puede observar a simple vista sus minerales? No. ¿No, verdad? No. No, exactamente. Entonces, el basalto tiene una textura afanítica. Entonces ya cuando menos ya, ahorita en este momento, sin haber terminado de ver la clase de rocas ígneas, ya saben que el basalto tiene una textura afanítica, ya aprendieron algo, ¿no? Luego tenemos otro tipo de textura, que es la textura fanerítica. Si ven, se parecen mucho, ¿no? La fanerítica y la porfírica. Parecieran así como la misma. Pero si lo observan mejor y después lo vamos a ver mejor, yo creo que en la práctica, tenemos que la textura fanerítica tienen todos los granos, todos los minerales se observan a simple vista y son de tamaño grande, o sea, y casi todos son del mismo tamaño. Mientras que en la textura porfírica, lo que sucede es que tenemos minerales grandes embebidos en una matriz de minerales más chiquititos. Entonces tenemos una diferencia de tamaños. Ahí, en la textura porfírica, a los minerales de tamaño mayor se les llaman pórfidos, ¿va? Entonces, recuerden, afanítica no se observan los minerales. Fanerítica sí se observan y todos son del mismo tamaño. Y porfírica sí se observan, pero se observan que están unos de tamaño más grande y otros que son una matriz más pequeñita de minerales. Como si tuviéramos una mezcla, por decirlo así, entre faneríticos y afaníticos, ¿va? También existe la textura vítrea, pero ojo, al hablar de textura vítrea, no significa que tengamos como tal una roca. ¿Ustedes conocen la obsidiana? Sí. Y Todos la hemos visto, ¿no? En artesanías, incluso en museos. ¿Será, o sea, las obsidianas, en dónde las podemos encontrar? ¿Dónde las han visto? ¿Las han visto de manera natural? Yo tengo una, pero no sé dónde. Yo no ¿Y las de he dónde? visto de manera natural. Solo sé que las ¿No? venden en los museos. Va. A ver, déjenme traer una. Un segundo, ¿eh? Ya regresé. Miren, no sé si alcanzan a ver esta. Esta es una obsidiana dorada, pero no sé si, a ver si con la luz se puede ver mejor. A ver, tengo algo en el chat, un segundín. Quedó bien cerrada, ¿verdad, Emiliano? No, pero fue por mis materiales. Esta es una obsidiana. Esto es un vidrio volcánico.
Entonces, la clasificaríamos como una roca ígnea. ¿Qué opinan? Pues la clase pasada, no, antepasada, Ajá. cuando vimos minerales, lo clasificamos como un mineraloide. Ok. Y la meterían, pero bueno, un mineraloide. Vamos a pensar que tenemos muchísimos mineraloides así. ¿Sería una roca? ¿Qué opinan? Pues es que se forma por el enfriamiento de la lava, ¿no? O sea, Ajá. según yo. Sí, no, Entonces sí, sí. ¿no? ¿Pero qué creen? No. O sea, sí se forman por el enfriamiento de la lava, pero no es considerado una roca. Es un vidrio. Así se le considera un vidrio, no una roca. Entonces, sí tienes razón, Sara, sí es una... Sí se forman a partir del enfriamiento de la lava, pero el enfriamiento es tan rápido, tan rápido, tan rápido, que ni siquiera le da tiempo a los minerales de crecer ni de formarse, o sea, ni siquiera de formarse. Entonces, vamos a partir de la definición de mineral. ¿Cómo se definía un mineral? Un conjunto de elementos químicos con una estructura definida y que es sólido a temperatura ambiente. Ajá. Pero, por ejemplo, habría que enriquecer un poquito más la definición, porque un conjunto de elementos solidificado a temperatura ambiente, pues, quizá podría ser también este servilletero de madera, ¿no? Está formado de elementos y es sólido a temperatura ambiente. Ah, pues que la mayoría son inorgánicos, ¿no? Exacto. Entonces son sólidos inorgánicos, ¿no? Sólidos inorgánicos con una estructura atómica definida y una red cristalina ya definida, ¿va? Entonces, pues resulta que un vidrio, como tal, su estructura interna, pues no está bien definida, ¿no? O sea, están de cierta manera desordenados. Por eso es considerado un mineraloide. Y entonces, ¿cuál era la definición de roca? Ya me lo habían dicho, creo Conjunto que de minerales. un agregado de minerales, sí, exactamente, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos un mineraloide, pues ya sale de la definición de roca, ¿cierto? Sin embargo, sí es considerado un producto volcánico, ¿ok? Entonces, pero vamos a ubicar que también esto es una textura vítrea. Aquí se los doy, porque si me pueden decir, bueno, pues estamos viendo rocas ígneas, pues ¿por qué lo metes, no? Pero bueno, se los doy porque es parte importante en el sentido de observar que también es un producto volcánico, y para que no quede como que suelta esa situación, déjenme aceptar a Sara. Y ¿y qué? Así. Y entonces no podemos como que dejarla a un lado, ¿no? En ese sentido, pero ojo, no es una roca ígnea, es un vidrio volcánico. También tenemos la textura piroclástica, que es esta que sigue aquí a un ladito. Una textura piroclástica va a ser observable porque vamos a ver fragmentos de roca eh, con sus ángulos así bien marcados, embebidos puede ser en ceniza volcánica. También se les llama también luego depósitos de caída. Vemos fragmentitos de roca así que quedaron juntos. Les voy a mostrar un ejemplo parecido, pero no es este es, luego se los voy a mostrar. Bueno, sí, no sé si alcancen a ver bien aquí este tipo de roca, que vemos que hay un fragmento negro aquí y lo demás se ve rojizo. Algo así es una textura piroclástica. Pero al rato les voy a explicar muy bien qué anda con esta muestra que tengo aquí en la mano. Pero esto es una textura piroclástica como tal. ¿Ok? ¿Sí lo vieron? No sé si se vea bien en la cámara. Sí, sí se ve. Ok. Si alcanzan a ver que se observa una roca completamente distinta con la que le está rodeando, ¿no? Muy bien. Esa es la textura piroclástica. Y además, pues lo que se alcanza a ver es que es como si cuando ocurre una explosión volcánica, pues salen disparados distintos materiales. O sea, además de la lava, sale ceniza, salen gases, salen fragmentos de la roca que componían
tanto el cráter como la chimenea volcánica, ¿no? Sale todo esto. Y entonces sale tan caliente que muchísimas veces bueno, y aparte salen a muchísima altura, y entonces cuando la ceniza comienza, porque sale hirviendo también la ceniza, comienza a enfriarse también, va asimilando bueno, va como que integrando a esta misma masa a los otros fragmentos de roca, ¿no? Entonces ya cae frío y vemos este tipo de situaciones. Y tenemos también la textura pegmatítica. Este tipo de textura indica que hay unos cristales llamados fenocristales con F, que son de tamaños que van desde son muy grandes, que son arriba de los 2 centímetros, hasta hay algunos de algunos metros. Y esto ocurre porque existen en ciertos magmas, todavía hay, bueno, muchísimo, en los magmas vamos a ver más adelante que hay también agua. Y entonces los fluidos permiten que estos cristales migren por donde se encuentran los fluidos y alcancen tamaños bastante grandes. A esto, cuando vemos este tipo de cristales muy alargados, muy grandes, les llama textura pegmatítica. Ahora, aquí es donde estamos viendo qué es lo que ocurre cuando existe una explosión volcánica, ¿no? Tenemos todo este material magmático que estaba por debajo y al momento de salir se convierte en lava, recuerden eso. Y cuando va saliendo, va pasando por la chimenea volcánica, pero no es que vaya saliendo como si ustedes a un Boeing con popote nada más le apretaran y saliera líquido, así como que nada más sin ninguna bronca. Recuerden que es material que está a altísimas temperaturas, por ahí de los 700, 800 grados centígrados o hasta los 1000 grados centígrados. Y entonces, pues, conforme se va moviendo alrededor bueno, va pasando por esta chimenea volcánica, pues también va arrancando pedazos de la roca que compone a la chimenea, lo va arrancando. Y además, el magma está compuesto también de gases. Y, y al momento de estallar, o sea, esos gases vienen a muchísima presión y junto con la roca forman pequeñas partículas de ceniza. También hay otras partículas que se expulsan, como es el lapilli, que son así unos fragmentos pequeñitos, más grandes que la ceniza, por supuesto, porque la ceniza es muy fina, pero son unos fragmentos pequeñitos de escoria. ¿Han visto ustedes conocen el tezontle, ¿no? Que se ocupa muchísimo en jardinería, inclusive hasta para hacer asados. ¿Son las piedras rojas? Exactamente. Estos son productos volcánicos y eso también se expulsa. Y hay unas que son así más chiquititas, muy parecidas, y eso es, pues, la escoria o también los lapillis se les llaman también así. Entonces, todo esto sale así expulsado por los volcanes y entonces, recordando que salen a muy alta temperatura, pues se elevan, pero pues, cuando llegan a la superficie es un cambio radical de temperatura, ¿no? De los 700 grados que pudieran estar a una temperatura ambiente que pongan ustedes que sean unos 30 grados. Es un cambio de 670 grados, ¿no? Una diferencia así enorme. Y entonces se vuelve más denso y comienza a bajar la nube piroclástica en algunos casos cuando se forman. Y es una nube que va hirviendo, llena de gases y de cenizas a muy alta temperatura. Van arrasando con todo lo que encuentren a su lado, me refiero a ecosistemas, pueblos, lo que haya, ¿no? Es muy peligroso, muy peligroso. Y entonces comienzan a caer todo este tipo de materiales y se forman depósitos de caída y podemos observar texturas piroclásticas como la que les había mencionado. Ahora, les mencionaba también que entonces un magma, una roca ígnea, está compuesta principalmente por silicatos. Y también no todos los magmas son iguales. O sea, una roca ígnea va a estar determinada por la composición del magma que la formó, pero no todos los magmas son iguales. Hay algunos magmas que tienen mayor cantidad de unos iones que de otros. El sílice siempre va a estar en ellos, ¿no? En los magmas, pero va a variar en su proporción.
puede ser que haya mayor cantidad de sílice o menor cantidad de sílice. Y va a estar adicionado con aluminio, calcio, sodio, potasio, magnesio y hierro. Entre estos elementos ya se constituye el 98% en peso de la mayoría de los magmas. Pero la combinación de estos elementos con el sílice va a dar lugar a que tengamos dos grupos distintos, que son aquellos magmas ferromagnesianos y aquellos magmas formados de silicatos claros. Ustedes tienen muy claro, por ejemplo, por haber estudiado en CEU, al basalto, ¿no? El basalto está formado a partir de un magma ferromagnesiano, el cual está compuesto por silicatos oscuros, que están ricos en hierro y en magnesio, le da también muchísimo este tono oscuro. El sílice sí existe, pero es más bajo. Hay minerales como el olivino, el piroxeno, los anfíboles y las biotitas. Este tipo de micas, la biotita. Por otro lado, hay también magmas compuestos por silicatos claros. En ellos van a ser ricos en sodio, potasio y calcio. El hierro y el magnesio se van a presentar en bajas concentraciones y van a ser ricos en sílice. Y los silicatos oscuros van a ser menores. Van a tener mucho cuarzo, moscovita y feldespatos. Entonces, no tengo aquí un basalto, pero sí ya lo ubican bien, pero sí tengo, por ejemplo, una muestra de una roca ígnea formada de un magma con silicatos claros, como es esta. Hasta se ve como rosa, ¿sí la ven? Esto es una riolita. Ahorita lo vamos a ver también más adelante. ¿Y esto qué? O sea, a final de cuentas, ¿esto qué? Que estén compuestos por, que venga de un magma rico en ferromagnesianos o un magma rico en silicatos claros. ¿Qué consecuencias podría tener esto? Bueno, me voy a adelantar. Déjenme regreso esto, para no confundir. Cuando tenemos una mayor cantidad de sílice, es decir, en el caso de los silicatos claros, el magma es más viscoso que cuando tenemos un magma hecho de ferromagnesianos. Cuando tenemos un magma de ferromagnesianos, el magma es más fluido, como lo que tenemos en CEU. Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente no le cuesta tanto trabajo salir a la lava y fluye de manera muchísimo más tranquila. Sin embargo, cuando está formado a partir de muchos silicatos y entonces la lava es muchísimo más viscosa, lo que sucede es que se forman tapones. Y entonces, ¿han utilizado ustedes ollas express para cocinar? Sí, Sí. ¿Cuál es el peligro de eso? que se bota la tapa por ¿Y la por qué se presión. puede botar la tapa, Karen? Por la presión que ejerce. Pues haz de cuenta que algo así sucede con estas rocas, bueno, no con estas rocas, con la lava cuando tiene muchísimo sílice y es muchísimo más viscoso. Forma normalmente erupciones explosivas. ¿Por qué? Por esto mismo. Se tapona, por lo mismo que es muy viscoso, se taponan los conductos por donde quiere salir. Entonces, como sea, la presión continúa aumentando. Y además recuerden que además de la lava que se expulsa, vienen muchos gases. Entonces, imagínense la gran presión que se forma y de repente pues ya no la soporta el tapón y lo bota y explota. Son muy peligrosas ese tipo de erupciones. Y entonces tiene que ver con cómo sea el magma. Y bueno, entonces es momento que veamos esto. Creo que ya vieron ustedes esta serie de reacción de Bowen, ¿no? Con la profe Raquel. Bueno, ¿no la vieron? ¿No se acuerdan? Sí, era para medir la dureza. No, esa era la Sach, la escala de Sach. No, de Mohs. Ajá, Mohs. Ajá. Bueno, No, entonces no. ok, yo pensé que ya, pero bueno, qué bueno que no. Esta es
una serie de reacción de Bowen, así se le llama. Y entonces, aquí lo que podemos ver es cómo a partir de un magma van a ir cristalizando los distintos minerales. Pero ojo, y bueno, a partir de cómo van a ir cristalizando los distintos minerales y además, dependiendo la riqueza de ciertos minerales, cómo nos va a formar algún tipo de rocas, de acuerdo con su composición. Y también a qué temperaturas van a cristalizar. Aquí vemos del lado izquierdo una columna que dice regímenes de temperatura. De arriba son las temperaturas más altas y abajo las temperaturas más bajas. Entonces, cuando tenemos las más altas temperaturas, ahí van a cristalizar los primeros minerales. Y entonces los vamos a ir ubicando aquí en la segunda columna, que es la series de reacción de Bowen. Estas series de reacción de Bowen se dividen en dos. La serie discontinua de cristalización y la serie continua de cristalización. La serie discontinua de cristalización es esta que vemos del lado izquierdo y la serie continua de cristalización es la que vemos del lado derecho. En la tercera columna tenemos la composición, es decir, los tipos de roca que van a formar dependiendo la riqueza de los minerales. Es decir, los minerales que tengamos en mayor proporción es el tipo de roca que vamos a tener. Ahora, vamos a ubicar, antes de que... bueno, ya vieron esto de las temperaturas, recuerden, arriba las más altas, abajo las más bajas temperaturas. Vamos a ir ahorita con las series de reacción de Bowen. Vamos a empezar con la serie discontinua de cristalización. El primer mineral que cristaliza a mayor temperatura es el olivino. Entonces comienza a cristalizar, pero comienza a disminuir la temperatura del mar. Cuando comienza a disminuir, todavía alcanza a cristalizar un poco de olivino, pero comienza a cristalizar el piroxeno. Pero también la temperatura comienza a disminuir. Tiene todo este rango para cristalizar el piroxeno. Luego, cuando ya el piroxeno comienza a disminuir su tasa de cristalización, los anfíboles comienzan a cristalizar. Y casi a la par, la micabiotita. Ya a muchísimas más bajas temperaturas, termina por cristalizarse el feldespato potásico, después otro tipo de mica que se llama moscovita, y al final, el que cristaliza a más bajas temperaturas es el cuarzo, ¿va? Ahora, en la serie continua de cristalización, se le dice continua porque desde altas temperaturas, no tan altas como el olivino al inicio, pero sí altas temperaturas, hasta casi de lo más bajo, cristalizan los feldespatos llamados plagioclasas. Entonces, como tiene un rango tan amplio, se le llama que es la serie continua de cristalización. Este mineral puede cristalizar a temperaturas altas y muy, muy bajas. Y de nuevo, al final, pues cristaliza el feldespato potásico, la mica moscovita y el cuarzo al último. El cuarzo es el mineral que cristaliza a más baja temperatura. Vámonos ahora del lado derecho, cuando vemos la composición de los tipos de roca. Vamos a recordar, ¿se acuerdan de qué estaba compuesto el cuarzo? O sea, este mineral, ¿a qué grupo pertenece? A los silicatos. A los silicatos, exactamente. Y pues resulta, y veíamos hace unos momentos en las diapositivas anteriores, que cuando la composición de los magmas es de muchísimos silicatos, vamos a tener rocas muchísimo más claras, ¿no? Van a ser silicatos claros, como los feldespatos, los cuarzos, etcétera, ¿no? Entonces, si ubicamos ahí que tenemos una mayor composición de silicatos claros, el tipo de roca que vamos a observar va a ser una roca félsica. Es esta que estamos viendo hasta acá, hasta la esquina inferior derecha. Así se le llama ese tipo de rocas félsicas, como esta que les muestro. Esta es una riolita. Entonces tiene alta composición en cuarzos, en feldespato potásico, en mica moscovita. Luego, si está luego seguirían un tipo de rocas que se les llama intermedias, las cuales están compuestas por feldespato como la plagioclasa, por la biotita, por algo de anfíboles, lo cual lo vuelve de color, o sea, están de color claro, pero no tan claro como las rocas félsicas. Luego vámonos más arriba. Tenemos ya bastante composición ahí de
de silicatos oscuros, y me refiero a oscuros porque tienen también gran cantidad de ferromagnesianos, como son los anfíboles, aquí las rocas máficas, y tenemos muchos anfíboles, piroxenos y algo de olivinos, si lo ven, y también tenemos plagioclasa, por supuesto, pero tenemos una mayor concentración de esos otros, lo cual hace que los minerales claros sean en menor proporción, y tenemos aquí, por ejemplo, al gabbro y al basalto. El gabbro es, dentro de esta roca que les había mostrado, es esta parte negra. Es esta parte negra que vemos aquí, es el gabbro. Y el basalto, pues lo conocen ya. Y por otro lado, cuando tenemos rocas ultramáficas, serían, por ejemplo, la peridotita y la comatita. La peridotita es la que se cree que está circulando ahí en el manto. Entonces aquí tenemos que están prácticamente compuestas por olivino, un poquito de piroxeno y algo de plagioclasas. ¿Lo ven? Entonces, es importante saber esta clasificación de las rocas, desde ultramáfica, máfica, intermedia o frésica. Pero los nombres pudieran parecer algo difíciles de aprenderse, ¿cierto? Sin embargo, les voy a dar ahí una mnemotecnia. Si es máfico, con F, no con G, no es mágico, es máfico, es porque tiene magnesio y hierro. Entonces acuérdense que el símbolo del magnesio es Mg y luego el del hierro es Fe, entonces máfico, ¿va? Entonces tiene muchísimo de este tipo de elementos que son ricos en hierro y en magnesio y por lo tanto son oscuros. Ultramáfico, pues más oscuro todavía. Luego tenemos los félsicos. Entonces, se ubiquen al fel de feldespatos y la SI del sílice, ¿va? Entonces ubiquen, pues el cuarzo normalmente no es el de los minerales que conocemos ya desde que somos chavitos y normalmente son claros, ¿no? Entonces ubiquen a las rocas félsicas que están compuestos de este tipo de minerales y normalmente son claras. Bueno, siempre son claras, de colores claros. Ahorita nos va a quedar más claro. Y bueno, existe la parte intermedia, ¿no? Que sería este tipo de rocas como la diorita y la andesita. Esta es una tabla que viene en el Tarbuk, que me parece bastante útil para la clasificación de manera muy general de las rocas ígneas, porque existen muchísimos tipos de rocas ígneas. O sea, ya refiriéndonos al nombre específico de cada una de ellas, hay muchísimas. Pero, de manera general, podemos utilizar también esta tabla para irnos ubicando. Nos va a servir muchísimo ubicar siempre la textura, pero también el color de la roca. Entonces, en esta misma tabla, hasta la parte de abajo, vemos una fila que se llama color de la roca y dice basándonos en el porcentaje de minerales oscuros. Si tenemos que del 0 al 25% está medio oscurito, pues nos vamos en la primer tipo de composición, que es esta primera una, que es la composición granítica félsica. ¿Se acuerdan cuando veíamos la corteza terrestre? ¿Cómo se divide la corteza terrestre? Esta capa de la Tierra, la capa más externa. ¿Quién se acuerda? La corteza, ¿no? Ajá, ¿y cómo se divide? ¿Física o químicamente? Físicamente. En capa fina, capa oceánica y continental. Bueno, eran dos tipos de cortezas, ¿te acuerdas? Que era la corteza oceánica y la continental. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre cada una de ellas, entre la corteza oceánica y la continental? Que una es basáltica y la otra es granítica. Exacto. Y eso se refiere a esto que estamos viendo aquí. Si es basáltica, es igual a máfica. Y si es granítica, es igual a félsica. ¿Sí la ven? Entonces a eso se refiere, a ese tipo de composición. Entonces, también podemos decir, ultramáfica, pues se queda así, ¿no? Como ultramáfica.
Pero si dicen, este es un tipo de roca máfica, también podrían decir, bueno, es lo mismo que decir, es un tipo de roca basáltica. También podrían decir, es un tipo de roca andesítica por su composición, es un tipo de roca intermedia entre lo máfico y lo félsico, o entre lo basáltico y granítico. Ahora es un tipo de roca granítica, se refiere a que es félsica. Entonces, y para sumarle, hay otro tipo de clasificación que se refieren a rocas ácidas o básicas. Pero eso no es tan complicado, porque rocas básicas son las rocas basálticas o máficas. Entonces ya como que eso de básico, bueno, ya nos va checando, ¿no? Y las rocas ácidas son las graníticas o félsicas. Entonces, en la literatura lo pueden encontrar de esos tres tipos. Se los menciono, no tanto para confundirlos, todo lo contrario, para que en el día que ustedes estén investigando en algún libro este tipo de situaciones y en vez de que encuentren que no, pues tenía composición granítica, andesítica, basáltica o la otra que les había mencionado que es félsica, intermedia o máfica, que vieran, es que sabes que es una roca de composición ácida, pues seguramente van a decir, eso nunca nos lo explicaron, pero bueno, ya lo saben, ¿no? Ahora, es importante también que utilicen esta tabla porque va a decirnos más o menos lo que nos estaba diciendo la imagen de las series de reacción de Bowen. Minerales dominantes. Cuando tenemos una composición granítica o félsica o también ácida, entonces va a dominar el cuarzo, el feldespato potásico y las plagioclasas ricas en sodio y calcio. Va a tener minerales accesorios, es decir, que están en muchísimo menor proporción, como son los anfíboles, las moscovitas y las biotitas. Ahora, si lo que tenemos es una roca que por su color nos esté dando este tipo de información, es decir, que pertenezca a un tipo de roca granítica o félsica, pues ya ubicamos en esta tabla a qué grupo pertenece. Pero hay que ver, para saber exactamente qué tipo de roca es, si la textura, si es fanerítica, es decir, es de grano grueso, o es afanítica, o es porfírica, es decir, que vemos granos gruesos, granos chiquitos, ¿ok? O es piroclástica. Entonces vamos a pensar que fuera afanítica y un grano fino, como lo que estamos viendo aquí. En este caso, entonces lo ubicamos y nos vamos directamente a riolita. ¿Ya ven? Ya este es el tipo de la roca. Ahora, el basalto, como habíamos dicho que era, ¿es oscuro? Sí, ¿no? Y entonces, al ubicar su color, pues nos vamos a ver que tiene una cantidad de colores oscuros, pues entre el 45 y el 35%, pues ya lo ubicamos en esta columna, ¿no? Sabemos que tiene piroxenos, plagioclasas ricas en calcio, anfíbolo, olivino. Si vemos que el basalto tiene grano fino, pues ya sabemos que lo estamos ubicando aquí. Pero ¿qué pasa si encontramos una roca a la cual tenga el color del basalto, pero sus granos sean muy gruesos? ¿Cómo se llamaría esa roca? Gabro. Ajá, y es esta, miren. Esta que vemos aquí, nada más que no sé si la cámara dé chance de que se vean, que sí se alcanzan a diferenciar ahí sus minerales. No sé si lo ven. ¿No? ¿O sí? Más o menos. Cuando uno se alcanza a ver un poquito distinto al basalto, ¿no? Y ahora me voy a regresar unas cuantas diapositivas antes de seguir avanzando. A ver, espérenme. Sí. Bueno, vamos a terminar de ver esta tabla y ahorita me voy a regresar. Y entonces, bueno, el chiste es que vayamos ubicando esta tabla. Yo les recomiendo que le den aquí una captura de pantalla de una vez para que ya la tengan. Y la puedan, guárdenla ahí en un Word o algo así, para que la puedan utilizar. También, inclusive nos marca aquí el tipo de textura vítrea. Ustedes en su casa, cuando la profesora Carmen les pidió que llevaran minerales y demás, alguien había mencionado llevar una piedra pómez. Sí las conocen, ¿no?
Sí. Bueno, pues, ¿y ya supieron qué es eso? No. Pues, ¿qué creen? Es otro vidrio volcánico. Es otro vidrio volcánico. ¿Y por qué no pesan o sea, no pesan tanto esas piedras pómez? Porque hay mucho espacio entre las moléculas. ¿Y cómo puedes ver ese espacio? Hay ¿Por los muchas poros? burbujitas, ¿no? Como poros, ¿no? Como huequitos. Ajá. ¿Y por qué creen que se hagan esos huequitos? ¿Qué podría Porque pasar? se enfrió muy lento. Mm, mm. ¿Saben ustedes, han visto, hasta en las caricaturas, lo han visto, estoy segurísimo que sí, han visto el queso gruyère, Sí. Sí. que tiene como hoyos? Ujú. ¿Saben por qué se forman esos hoyos? No. Son gases, creo. Sí, por supuesto, exactamente. Son gases. Acuérdense que se forman, que los quesos también los hacen a partir de la fermentación láctica, ¿no? Entonces, que pues las bacterias se van alimentando del suero y todo esto, y parte de sus productos de desecho son gases. Y entonces, pues se forman burbujitas, y eso le da cuando ya se solidifica el queso, pues quedan las burbujas y esos son los hoyitos que vemos. Pues algo similar ocurre aquí en las rocas ígneas, que digo, aquí nada más vamos a quitar de la escena a las bacterias, pero recuerden que el magma viene con gases. Entonces, dependiendo si tiene una gran cantidad de gases, va formando estas vacuolas, estos agujeritos, estas camaritas, pues porque son burbujas a final de cuentas. Entonces, ¿qué sucede con la piedra pómez? Que trae muchísimo, muchísimo gas. Entonces, por eso vemos que es tan ligerita, es tan poco densa, por lo mismo. ¿Va? Y también tenemos ¿qué podemos ubicar en esta tabla? Bueno, y si observan bien, ustedes pudieran observar sus piedras pómez, sí lo pueden ver incluso a simple vista, se alcanzan a ver como si fueran fibras de vidrio. Es una textura vítrea también. Ahora, por otro lado, les mencionaba también de la textura piroclástica, que es esta última que está en esta imagen, en esta tabla, y vemos que se puede dividir en dos, una que se le llama toba y otra que se le llama brecha volcánica. Por ejemplo, esta, y ahí dice brecha volcánica con fragmentos de más de 2 milímetros, ¿no? Por ejemplo, esta pues ya entra directito ahí, ¿no? Esta es una brecha volcánica. Es una textura piroclástica, es decir, porque es fragmentaria, vemos fragmentos, y además los fragmentos tienen un tamaño mayor a los 2 milímetros, entonces sería una brecha volcánica. Si tuviéramos fragmentos más pequeños de 2 milímetros, sería una toba, ¿ok? Y bueno, ahora, antes de continuar, les había mencionado que los minerales que cristalizan primero tienen mayor espacio para crecer. Pero algo que no les había mencionado es, ¿por qué tenemos este tipo de texturas? Me voy a regresar a las texturas. ¿Por qué tenemos esta diferencia entre las texturas? ¿Qué tendrá que ver para que tengamos esta gran diferencia en las texturas? ¿Qué estará pasando? ¿Qué se imaginan? ¿Puede ser que cada mineral se enfría como a diferente temperatura? Sí, pero además puede ser que tengamos una roca como el basalto que les mencionaba, que es de textura afanítica, tiene la misma composición en minerales que este gabro que les muestro, pero que tiene una textura fanerítica. ¿Por qué? Si tiene la misma composición química y mineralógica, ¿por qué tenemos en uno minerales más grandes y en otro minerales más pequeños? ¿A qué se deberá?
¿Qué estará pasando? ¿Qué se imaginan? Se vale todo tipo de ideas. Vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Qué sucederá? Pues, bueno, no sé si suene muy tonto, Nada suena tonto, nada pero suena tonto. podría ser como la forma en la que está transportándose o no sé cómo explicarlo. O cómo se mueve, algo así. Por ejemplo, ¿cómo qué te imaginas? Quizás sí tengas razón, ¿eh? A ver, tengo algo en el chat, nomás déjame checar esto. Muy bien. Oh, ahorita vemos, ahorita vemos. ¿A qué te refieres, Geraldine? No sé, o sea, no sé, la verdad no lo sé. No, pero, oye, por cierto, y se los digo a todos, ¿eh? Nada es tonto, ¿eh? Nada en absoluto es tonto. En esta clase no. En esta clase todo tipo de comentarios, siempre y cuando sean respetuosos, nada es tonto. Y sin embargo, ya vi que Mariana y Jonathan ya contestaron y tienen toda la razón. Es la velocidad de enfriamiento, así de sencillo. ¿Por qué? Pues resulta que cuando se enfría la lava tan rápido, no le da tiempo de que sus minerales crezcan lo suficiente. Entonces, vemos una textura fanítica. Al contrario, si solidifican a una temperatura no tan fría, es decir, si se van enfriando lentamente, entonces vamos a tener que sus cristales minerales van a crecer como esta roca que les estoy enseñando. No sé si la alcancen a ver, que es una textura fanerítica. Todos los minerales son como del mismo tamaño. ¿Esto dónde podría estar ocurriendo? ¿Dónde podría enfriarse tan rápido que sus minerales no crezcan y no sean tan visibles? ¿O dónde podría enfriar tan lento que sus cristales crezcan y sean visibles? ¿Dónde podría ocurrir esto? Pues podría enfriar tan rápido, por ejemplo, la lava cuando sale y entra en contacto con agua, o sea, llega al mar y puede enfriar muy rápido. Sí, por supuesto. A ver, sí, exactamente, esa es una. En el mar, sí, exactamente. ¿Y en qué otro lugar? Vamos a imaginarnos lo que les había dicho, ¿no? O sea, la lava tiene una temperatura de 700 grados por ahí así. Y aquí en la intemperie andamos por ahí de los 20, 30 grados, ¿no? Promedio. Entonces, eso sí es una diferencia de 600 grados aproximadamente, lo cual es un enfriamiento rápido. Pero, ¿dónde podría ser un enfriamiento lento? ¿Qué tan lejos llegó? ¿Tiene que ver? No tiene tanto que ver eso. Tiene más bien que ver esto de la velocidad de enfriamiento, Jonathan. Pero ¿dónde podría enfriarse lentamente? ¿Qué podría pasar? ¿Se rinden? Tal vez dentro del volcán, o sea, sin salir como tal. Exactamente, Emiliano, exactamente. Cuando el magma cristaliza debajo de la superficie, pues ya no está expuesto a este cambio tan radical de temperatura, ¿están de acuerdo? Entonces comienza a enfriarse lentamente. Pueden ser cientos de años, miles de años, hasta que termina de cristalizar. Y entonces, con todo este tiempo que tuvo el magma para solidificarse, pero ¿por qué no, Jonathan? ¿O a qué te referías, Jonathan? A ver, ¿tienes micrófono, Jonathan? Yo le entendí que, o sea, dependiendo de qué tan lejos llegue la lava, se enfría más lento, ¿no? Pero no. Es que, a ver, o yo lo estoy entendiendo mal, pero... no puedes hablar ahorita, Jonathan, ok. Si no, explícamelo en texto, ¿va? Porque yo te entiendo que si sale la lava, a ver, dime si va por ahí, si sale la lava en una explosión y sale a kilómetros,
de distancia, vamos a tener una textura diferente a que si sale a algunos cientos de metros de distancia. No sé si te refieras a eso. Era esa más bien, que si se quedaba cerca del cráter o dentro se enfriaba. Ah, bueno, es que no tiene que ver tanto la distancia en cuanto al cráter, tiene que ver si se enfría. Ya, es como lo decía Emiliano, que quizá era tu idea, Jonathan. Se refiere a que si cristaliza o se enfría por debajo de la superficie terrestre o en la intemperie. Si es por debajo de la superficie terrestre, tiene esta velocidad de enfriamiento muchísimo más lenta y le permite a los cristales minerales crecer en tamaños bastante grandes que los vuelve visibles, ¿va? Y si es tan rápido el enfriamiento, que esto sucede cuando sale la lava a la intemperie, pues entonces no le da tiempo a los cristales de crecer, ¿va? Entonces, por eso es que vemos estos tipos de textura. La fanítica, que es cuando sale a la superficie, y entonces este tipo de roca entra en las rocas extrusivas o volcánicas que veíamos en un inicio. Me dicen si se pierden, ¿eh? Podemos repetir. Aquí, a las extrusivas, son aquellas que enfrían en la superficie. Intrusivas son aquellas que enfrían debajo de la superficie terrestre. ¿Cómo lo podemos observar? Por el tipo de texturas. Afaníticas, es decir, que tienen los granos tan finos que casi no se pueden ver, enfriaron muy rápido, no les dio tiempo de crecimiento, son extrusivas. Faneríticas son aquellas que enfriaron muy, muy lentamente y entonces sí les dio tiempo de crecer a todos los cristales y entonces tuvieron que haberse enfriado por debajo de la superficie terrestre muy lentamente. Porfírica, tenemos una textura donde tenemos granos grandes y granos pequeños. Entonces también tuvo que haber sido por debajo de la superficie terrestre, en el cual ya es por una diferenciación entre los distintos minerales, aquellos que cristalizan primero y otros que cristalizan después. Pero bueno, así es como los podemos ubicar. ¿Ok? Aquí lo que estamos viendo es una imagen que trata de lo mismo que esta tabla prácticamente, donde vemos el tipo de composición de las rocas, si es félsica o granítica, que está arriba, si es intermedia o andesítica, o si es máfica o basáltica, o de plano ultramáfica, ¿no? Vemos también aquí abajo cómo se llaman el tipo de rocas, pues granito riolita, diorita andesita, gabro o basalto, peridotita o comatita. Y vemos también el porcentaje en volumen de los distintos minerales. Si, por ejemplo, es prácticamente cuarzo, algo de feldespato y plagioclasas ricas en sodio, así con esta composición, pues estamos viendo que sería un granito, ¿no? Una riolita. Y así es como lo podemos ir ubicando con este tipo de imágenes. También si quieren darle pantallazo, pues para que puedan guardar esta imagen, quizá les pueda ser también útil. Es como con la que más se acomodan, pueden utilizar esta o la anterior. Y vemos también estas rocas, por lo mismo que están compuestas de minerales distintos, pueden fundirse a distinta temperatura. Si se dan cuenta, las rocas félsicas a derretirse, es decir, o a fusionarse a temperaturas más bajas que las rocas ultramáficas. Se necesita muchísimo mayor temperatura para llegar al punto de fusión. Esto lo pueden ver con la flecha que está hasta abajo, que es temperatura de inicio de fusión. Vemos también en estas flechas que están aquí abajo, por ejemplo, que dice aumento de sílice, tenemos mayor concentración de sílice hacia las rocas de color más claro, las rocas félsicas, ¿no? También el aumento de potasio y sodio, pero por el lado contrario, tenemos un aumento de hierro, magnesio y calcio hacia las rocas más oscuras, ¿no? Siempre vamos a encontrar una mayor concentración de estos elementos, pues porque están más dentro de los olivinos, piroxenos, las plagioclasas ricas en calcio. Entonces, esta también nos puede ayudar muchísimo para ir ubicando a las rocas ígneas. Aquí tenemos, por ejemplo, dos rocas, ¿no? Vemos al granito y a la riolita. ¿Cuál es la diferencia entre ellas
¿Y cuál es la similitud entre ellas? ¿Qué opinan? ¿En qué se parecen? Así, sin ver sus apuntes siquiera. Así, a simple vista, ¿en qué son diferentes? En que en una sí se notan los minerales, bueno, en el granito, y en la riolita no. También el Ok, color, ¿no? ok. Vamos a basarnos en estas dos cosas que vemos, ¿no? Bueno, si a simple vista dices, bueno, en una se ven, en el granito vemos los minerales, en la otra no se alcanzan a ver. De acuerdo, entonces estamos hablando que tienen orígenes distintos, ¿no? ¿El granito qué sería? ¿Intrusivo o extrusivo? Intrusivo. Intrusivo. No te escuché. Intrusivo, Exacto. ¿Por qué? porque se formaron los minerales, o sea, hubo un tiempo para formarse y para eso tuvo que ser debajo de la tierra, ¿no? Exacto, hubo un enfriamiento tan lento que le permitió crecer a los minerales, es lo que estamos viendo. A ver, ¿y quién me dice la riolita es intrusiva o extrusiva? Extrusiva. Exactamente, extrusiva. ¿Y por qué? Exactamente, es exactamente. Porque cambió de temperatura muy rápido y no dejó crecer los cristales. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos muy bien. Ya veo que ya les quedó claro la diferencia entre intrusivo y extrusivo. ¿O hay alguien a quien no le quede claro? Lo vemos ahorita. No pasa nada. Es el momento. A ver, ¿qué opinan? Yo digo que todo está muy claro. Quedó claro. Perfecto. Si hay alguien que no con confianza, incluso me manda un chat, si les da penita, me mandan ahorita un mensaje por el chat privado y me dicen, a mí no, y lo vuelvo a explicar. Y prometo no decir nombres. Ok, pues resulta que estos dos tipos de rocas, que es el granito y la riolita, tienen la misma composición, incluso química. Sin embargo, por el hecho de que el granito enfrió por debajo de la superficie, es decir, es intrusivo, le permitió a todos sus minerales crecer del mismo tamaño, a todos, a todos, a todos. Y entonces, pues llaman mucho la atención estos minerales oscuros, ¿no? Sin embargo, si yo le hiciera a esta riolita, es más, les voy a hacer un acercamiento que no sé si lo alcancen a percibir. Desde lejos se ve como solo rosa, ¿no? Pero no sé si alcancen a ver a esta distancia, no sé si la cámara enfoque y se alcanzan a ver unos minerales por ahí más oscuritos. Sí, sí se alcanzan a ver, Sí, 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 un ¿verdad? poquito. Apenitas. Entonces se dan cuenta, y es la misma composición química, pero por el enfriamiento tan diferente, nos da una textura distinta, que es la afanítica y la... ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es esa textura? Todos los granos son del mismo tamaño. Panerítica, ¿La qué, perdón? panerítica, Panética. Exacto, exacto. Y esta es la... afanítica. Afanítica. Exacto. Ahora, ¿qué pasaría si en esta tuviéramos granos grandes y granos pequeños? Parti- Porfírica. Porfírica, sería Por, porfírica, porfídica, exactamente. como porfi, Sí, sí. Como porfirio. porfi bebé, ¿Va? sí. Ok, muy bien. Se vayan haciendo sus mnemotecnias. Ahora les voy a enseñar otro tipo de roca que tengo aquí. Bueno, ahorita se les muestro. Aquí tenemos una andesita y una diorita. Ambas rocas son de composición intermedia. Se refiere a que andan, sí tienen parte de ferromagnesianos, pero también tienen parte de minerales como silicatos claros. Y es lo que estamos observando aquí. Por ejemplo, aquí también aquí tengo mi muestra de andesita, nada más que no está tan chida como la de la imagen. Pero, pues, bueno, se las muestro, ¿no? Tenemos bien las rocas máficas, como el basalto y el gabro. Aquí sucede muy similar a lo que veíamos en el ejemplo anterior, que les decía que en el gabro sí se alcanzan a ver los minerales de gran tamaño. Igual la imagen no es tan buena,
pero bueno, ustedes ya conocen el basalto, en el cual no se alcanzan a ver a simple vista, pero bueno, aquí en mi muestra de Gabro sí se alcanzan a ver a simple vista. Entonces, tenemos la misma composición química, la misma, pero diferente tipo de enfriamiento. Entonces, el basalto es que intrusivo o extrusivo. 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 ¿Y el Gabro? Intrusiva. Ok. Ahora, si el manchado de su profesor Joaquín les pusiera en el examen, ¿el basalto es volcánico o plutónico? ¿Sabrían qué decir? Sí. A ver qué es. Plutónico, ¿no? No, yo creo que sería volcánico, ¿no? Volcánico, Es ajá. volcán. Que si nos dijo que plutónico era por dentro de la Tierra, pues tiene razón que sean los intrusivos, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces, tratar de no hacer ese tipo de cosas, es cierto, pues, estén preparados siempre para lo peor. Y entonces, pero ubiquen eso, es una buena mnemotecnia, ¿no? O sea, o sea, si dicen plutónico, ubican entonces a Plutón, él estaba en las profundidades, entonces, ¿dónde creció? Pues en las profundidades. ¿Y cuál es el sinónimo? Pues sería intrusivo. Dice César, pero como el profesor no es manchado, no lo va a hacer. Ah, no me conoces bien, César. Entonces, hay que estar preparados para todos, para todo, ¿va? Entonces, muy bien, muy bien. Da gusto que sí No, lo profe, y si entienden. no sabemos de dioses, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pero ya aprendiste algo el día de hoy, un poquito de mitología griega. ¿Cómo ves, Sara? Pues ahí más o menos, ¿eh? Cuando dicen plutónico pienso en el planeta, pues sí, yo también, de alguna manera sí, pero vamos a ubicar como por qué se les llama así. Ahora, bueno, ya sea otra mnemotecnia, si tenemos plutónico y volcánico, ¿los volcanes dónde están? ¿En la superficie terrestre o debajo de ella? En la superficie. Ahí está, para pronto. Tiene razón Emiliano, ¿eh? Tiene razón Emiliano. Dice, pero Plutón es un planeta. Ahí está, ya volteó todo. Ok, entonces, si les digo es volcánico o plutónico, pues ya sabrán que volcánico es sinónimo de... Extrusiva. Exacto, Karen. Y plutónico, pues de intrusiva, ¿no? Muy bien. La verdad, me agrada mucho tener a un grupo así. Luego tenemos las rocas piroclásticas. Entonces, recuerden que las rocas piroclásticas son fragmentos expulsados de una erupción volcánica. Y tenemos, habíamos visto que tenemos tobas, que tenemos brechas y demás. Entonces, la toba van a ser fragmentos pequeños, pequeñitos que se cementaron después de la caída. Se les llama fragmentos de caída, o sea, como si cayeran puras cenizas con unos fragmentos pequeñitos de escoria, de lápiz, así, y que se cementan, se vuelven roca ya después de la caída. Y luego también hay otros que se les llaman tobas soldadas, que son fragmentos que permanecieron cuando estarían muy, muy, muy calientes, que en el aire y todo eso también se fundieron y forman tobas soldadas. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Pues que en la toba, como tal, sí veríamos o sea, no veríamos superficies de fusión, o sea, como de derretimiento, veríamos así granitos juntos, así como gravita junta, así nada más. Y en la toba soldada sí veríamos que hay cierta fundición. Ahora, estas preguntas ahorita no van a ser, pero vamos a hacer una práctica, ¿va? Quiero que todos, por favor, les voy a poner un link. Ahorita los pongo en el chat. Les voy a dejar de compartir pantalla. Y ya les puse un link. ¿Ya lo vieron? Sí. Métanse, por favor. Les aparece una página que dice Earth Science Lab, Igneous Rock Identification, ¿va? Y les aparece al inicio una tablita